Nuevo varapalo de Sánchez al sistema de asistencia sanitario de los funcionarios, MUFACE. Los recortes están empezando a dejar huella y mucha. El gobierno ha renovado el concierto sanitario con una gran falta de fondos en pleno COVID y la respuesta de las empresas encargadas de prestar el servicio sanitario a los funcionarios ha sido la esperada. Recortes en los centros especialistas y servicios, y el de oncología se ha llevado la palma, y es que pacientes que se encontraban con tratamientos iniciados se han quedado sin revisiones. Esta falta de fondos ha hecho que se reduzca drásticamente la oferta de servicios en oncología y medicina familiar. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha tomado cartas en el asunto y se ha dirigido a MUFACE para que informe de la cifra de afectados por estos recortes. Y todo esto tras constatar que se han reducido los profesionales de medicina familiar en diferentes distritos de Madrid, se han eliminado clínicas, se han retirado varias especialidades médicas y por ello el sindicato ha creado una campaña informativa para que los mutualistas puedan decir las incidencias que están sufriendo en su asistencia sanitaria. Tras la firma del concierto sanitario 2002-2024 entre MUFACE y las aseguradoras sanitarias, el sindicato puso ojo a las posibles reducciones, ya que el gobierno se negó a devolver los gastos extra afrontados en la pandemia, como por ejemplo sí que se ha hecho con las comunidades autónomas. El resultado de no devolver esta cantidad ingente de dinero ha sido que estas empresas tengan menos fondos y que obviamente recorten en muchísimos aspectos. Hay muchas cosas claras, pero una de ellas es que Sánchez destina más de 500 millones a igualdad y a estas empresas que arrastran a miles de personas con cáncer se les quitan los aparatos y cancelan las revisiones. No se les da lo suficiente. Después se critica a quien invierte 280 millones en este tipo de máquinas. Y recordemos que Podemos quiso desmantelar estas mutuas de asistencia a los funcionarios. Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Y ahora el PSOE comparte su odio a la sanidad privada. El SIF ha puesto freno a esto y quiere que se reviertan los costes generados por el COVID cuanto antes. ¿De verdad pasará? ¿De verdad pasará? Pues esa es la pregunta que hemos de hacer a don Pedro Cruz, portavoz de CESIF en MUFACE, precisamente. Don Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, usted dirá. El tema es administrativamente muy complejo. Para quien no esté familiarizado además con el mundo de MUFACE, mucho más. Si ya para quien esté familiarizado es complejísimo, porque MUFACE es aquello, en fin, una pirámide egipcia, para el que esté fuera ya ni le cuento. Ahora mismo, la situación, ¿cuál es? La situación es que se ha firmado un nuevo acuerdo, un nuevo concierto de asistencia sanitaria, de prestación sanitaria, con 3 sociedades, con Asisa, Adeslas y DKV, y estas entidades han reducido sustancialmente los cuadros médicos. Por ejemplo, por citar en Madrid, han desaparecido de urgencias hospitalarias como 7 u 8 centros, en ginecología y obstetricia han desaparecido como 4 o 5 centros. En definitiva, un recorte por parte de las sociedades de la prestación sanitaria, o sea, los cuadros médicos se han reducido sustancialmente. Esto produce un amontonamiento de los empleados públicos, funcionarios en las consultas, donde se les está pasando, donde pueden atenderles o donde van a atenderles. O sea, se ha reducido sustancialmente los cuadros médicos. La razón fundamental es el recorte de dinero, o mejor dicho, sí, bueno, digámoslo así, que sobre MUFACE ejecuta el gobierno. La realidad es que se ha firmado, vamos, hay que ser correctos, claro. Se ha firmado un acuerdo incremental a 3 años que supone un aumento del 10%, pero esta subida no da para cubrir los gastos, y lo que entendemos que no da para cubrir los gastos, y lo que han hecho estas sociedades es reducir los cuadros médicos, reducir sustancialmente los cuadros médicos, y sobre todo en Madrid es un
un verdadero dislate. O sea, han desaparecido cerca de la mitad de los cuadros médicos. Cerca de la mitad de los cuadros médicos. En especialidades sabemos, como oncología, por ejemplo, que por definición, hombre, si uno estaba recibiendo un tratamiento, pues tiene muy mala solución esto, ¿por qué hace ahora? Aunque el contrato establece que hay que seguir prestando estos servicios, los médicos desaparecen y cambian de entidades. Entonces, el paciente se ve sobre todo en un sistema de incertidumbre, porque aunque tiene derecho a la prestación, no lo va a recibir a través del mismo médico, sino que tiene que cambiar de entidad o inclusive de hospital. Con la incertidumbre que esto produce, pues muchos han optado por pagar estos gastos, porque ya si tú tienes confianza en un médico, estás con un médico y después de 10 años te cambian de profesional y no sabes muy bien dónde tienes que ir, pues produce pues mucha zozobra y mucha incertidumbre. Entonces, no es que no tenga derecho, sino que hay un caos informativo. En este sentido, nosotros, en vista de lo que ha habido, a mí me han llamado de todos los sitios diciendo que su médico de toda la vida ha desaparecido, que su pediatra de toda la vida ya no está, que su oncólogo no existe, que no le puede prestar la prestación sanitaria, aunque tiene derecho a ella durante 2 años, si es, pero la realidad es otra. La realidad es que como no debe dar dinero suficiente o no hay dinero suficiente para cubrir esto, pues las sociedades están de alguna manera expulsando, más bien las sociedades, no los hospitales, expulsando a los mutualistas para que no reciban la asistencia sanitaria adecuada. Pero esto es una salvajada, quiero decir. Pues sí. Un hospital entiendo que me expulse a mí, pero a un enfermo no. A mí me han llamado y me han dicho que a qué esperábamos para no convocar unas manifestaciones o algo, porque esto era totalmente, anormal. O sea, además es sobre todo que se han enterado muchas veces cuando iban a ir al médico. O sea, sí, cuando han ido a su médico, se han encontrado con esta dificultad, que ya no lo tienen, que ya no es, que hay dificultades, que no te atiendo, que ya no estás aquí. En fin, todo un atropello, más que sería la palabra más correcta. Entre mutualistas y beneficiarios hablamos de 1,5 millones de personas, que se dice pronto, ¿eh? Muchos de ellos son jubilados, que por definición son mucho más vulnerables, claro. Sí, me han llamado varios, es que no sé cómo alguien ha facilitado mi teléfono. Vaya, y he tenido muchas llamadas a mi teléfono móvil, y el cabreo de los jubilados era impresionante, porque primero me decían, es que he ido a una sociedad, a SISA, y he pedido el cuadro médico. Me han dicho que no lo tiene, que lo mire en internet. ¿Pero qué dice? ¿Pero esto qué es? He ido no sé dónde y no saben qué cuadro médico tienen los jubilados, porque, como se dice, la dificultad tecnológica impide que ellos accedan a la información, porque no está por escrito, no hay un libro de sociedades, sino que tienen que entrar en internet y sacarse su cuadro médico. Esto es una situación caótica inmensa. Nosotros le hemos pedido en la reunión que hemos tenido ya a Muface que por favor ampliara el cambio de cuadro médico, que se podía hacer hasta el 31 de enero, pero como esto todo ha sido muy precipitado en la última semana de enero y hasta la actualidad, pues que se puedan modificar de sociedad para tener claro los cuadros médicos que hay, que algunos de ellos se han configurado como los hospitales en Madrid, HM, a finales de enero. Después que se había, en primeros de febrero, cuando ya se había acabado. Este es un tema muy importante, efectivamente, porque ha habido hospitales que al parecer han esperado a la firma de esto para reconfigurar sus servicios, con lo cual el caos es absoluto y el desprecio al paciente también. El caos, para mi gusto, es absoluto y con un cabreo de los mutualistas y sobre todo
de lo que usted ha mencionado, de las personas más vulnerables, que son las personas que de alguna manera están desenganchadas de los medios de comunicación, de los medios telemáticos, y la brecha digital produce estos problemas. Y digamos, el cabreo es inmenso, por lo menos lo que a mí me han transmitido. Le hago una última pregunta y le prometo no llamarle a usted salvo que sepa entrevistarle y no para preguntarle como le está llamando todo el mundo, cosa que es enteramente lógica. ¿Y ahora qué se puede hacer? Tanto ustedes como CESIF, como cualquier funcionario jubilado, por ejemplo. Pues Muface tiene que instar al Gobierno a que haya un aumento presupuestario. En la reunión de hoy, todas las organizaciones sindicales estábamos plenamente de acuerdo en que esto es insuficiente, que aunque ha habido una prima incremental a 3 años del 10%, es insuficiente este presupuesto. Hay que decir que las comunidades autónomas, lo que es la sanidad pública, han recibido 16.000 millones del COVID y en nuestro caso, a través de Muface, no se ha recibido ninguna prima incremental. Y vamos, nuestra idea es que los empleados públicos tengan la misma asistencia sanitaria que tienen en el servicio público, no una peor. Y solamente mencionar que estamos en este sistema porque en épocas anteriores los funcionarios no tenían seguridad social y hubo que crear la mutualidad de funcionarios civiles del Estado para poder tener asistencia sanitaria, porque los funcionarios nos teníamos que pagar de nuestro bolsillo la asistencia sanitaria. Estoy hablando de épocas anteriores y por eso tenemos este sistema distinto del resto, porque en su día no teníamos derecho a los seguros médicos. Si nos comparamos con aquella época, pues hombre, estamos mejor, pero no mucho mejor que hace 4 o 5 años. Don Pedro Cruz, mil gracias por estar con nosotros esta noche.